Lección 25. Más sobre gráficas de línea. Páginas 60 y 61, secuencia 9, conecta más, secundaria matemáticas 2. Aprendizaje esperado. Recolecta, registra y lee datos en histogramas, polígonos de frecuencia y gráficas de línea. Antes de dar inicio con este video, te invito a suscribirte al canal y que actives todas las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. Recordarte de que al momento de ingresar al canal, no olvides dirigirte a la pestaña Listas de reproducción, donde encontrarás gran variedad de contenidos matemáticos, con la finalidad de que selecciones exclusivamente el de tu agrado. Asimismo, no olvides dejarme tus comentarios, compartir y darle me gusta a los videos que te han ayudado, ya que con mucho gusto los realizo para apoyarte. Lección 25, más sobre gráficas de línea. Perteneciente a la secuencia número 9. Actividad 1, trabajo en pareja. Analicen la información y respondan. Salario mínimo diario en México desde el 2010 hasta el 2018. Salario mínimo. En el 2010 era de 57.46 pesos, 2011 59.82 pesos, 2014 67.29 pesos, 2016 73.04 y por último 2018 88.34. Este es el incremento o el salario mínimo que ha habido en México durante el 2010 al 2018, salario mínimo. Ahora, salario mínimo diario en México del 2018 del 2010 al 2018. Si se fijan, 57.46, 59.82, 2012 62, 2015 70, 2018 88.36. Nos dice, analicen la información y respondan. Si analizamos, ambas tablas son exactamente las mismas o están plasmadas para reflejar lo mismo. Salario mínimo diario en México. Salario mínimo diario en México de 2010 a 2018, de 2010 a 2018. En el 2010, en la tabla de abajo, en la gráfica de abajo, 57.46, en la de arriba, 57.46. En el 2014, 67.29, 2014, 67.29. Y por último, 2018, 88.36 y 2018, 88.36. ¿A qué conclusión llegamos? A que ambas gráficas representan lo mismo, pero si se fijan las líneas, las curvas en la línea son diferentes, las de arriba como las de abajo. Si se fijan, esta línea abarca casi toda la gráfica sin sobrar espacio tanto arriba y sin sobrar espacio tanto abajo. Y en esta sobra mucho espacio en la parte de abajo y poco espacio en la parte de arriba. Ambas van de uno en uno hasta el 2018, pero si se fijan del lado izquierdo, la de arriba empieza en el 50 y termina en el 90, y la de abajo empieza en el 20 y termina en el 80. La de arriba va de 10 en 10 y la de abajo va de 20 en 20. Entonces, una diferencia puede ser esta, que del lado izquierdo no van incrementando lo mismo, y quizá este puede ser el motivo por lo cual las gráficas o las líneas en las gráficas no son iguales a la de arriba como a la de abajo. Una vez que llevamos a cabo este análisis, pasamos a lo siguiente. Estas dos gráficas de línea tienen la misma información, que es lo que decíamos, pero presentada de manera diferente. En una de ellas aparece que el salario mínimo ha tenido un buen crecimiento durante los últimos años, que puede ser esta primera. Si se fijan, va de poco en poco, va de poco en poco y de repente aumenta mucho. Y la otra se puede decir que lleva como un incremento constante, a simple vista. Los segmentos de recta tienen mayor inclinación, mientras que en la otra da la impresión que el aumento del salario mínimo ha sido poco año tras año. Los segmentos son menos inclinados. ¿A qué se debe que las gráficas transmitan ideas diferentes a pesar de tener la misma información? Si se fijan, a lo que nosotros llegamos fue que del lado izquierdo va aumentando de diferentes cantidades. Entonces, una posible respuesta puede ser a que el eje vertical, que es el que analizamos, no comienza en el mismo lugar para ambas gráficas. Es decir, una comienza en el 50 y otra comienza en el 20.
y también que una va de 10 en 10 y la otra va de 20 en 20. Entonces esas podrían ser dos o tres posibles respuestas que ustedes podrían escribir en este apartado. Comparen su respuesta con las del grupo. Acuerden una conclusión común y anótenla en su cuaderno. Después comenten la información del recuadro. La elección de la escala vertical debe elegirse de manera adecuada. Por ejemplo, para mostrar solamente los datos que interesan al receptor de la gráfica o para que no haya demasiado espacio vacío en la gráfica. Entonces, si se fijan, esta de aquí considero que no se tomó una buena elección de ir de 20 en 20 porque si se fijan sobra demasiado espacio en la gráfica y esta sí se puede decir que está un poco que está proporcional. Está centrada la línea, sobra la misma cantidad de espacio hacia arriba, la misma cantidad de espacio hacia abajo y se ve que la gráfica está llena. Actividad 2. Analiza la información y responde. En enero de 2010, la gasolina Magna costaba 7.88 y en enero de 2017, 15.99. Aumentaron en la misma proporción el precio de la gasolina y el salario mínimo de 2010 a 2017. Vamos a ver. El salario mínimo nos dice que en el año 2010 era 57.46. 57.46 y para el año 2017 80.04. Entonces, estos datos nos los vamos a llevar a la siguiente diapositiva. Entonces, dijimos que para el año 2010 corresponde a 57.46 el salario mínimo. Y para el 2017, 80.04. Este sería el aumento del salario mínimo. ¿En qué proporción aumentó? Si consideramos una diferencia 80.04 menos 57.46, aumentó 22.58 pesos. Y si lo convertimos a porcentaje, el 57.43 equivaldría al 100%. Entonces, 22.58 por 100 entre 57.46 aumentó el salario desde el 2010 al 2017, aumentó un 39.29%. Ese sería el aumento del salario en ese periodo comprendido entre el 2010 y el 2017. Ahora vamos a ver qué tanto aumentó el precio de la gasolina o qué tanto porcentaje fue ese aumento. Dice que en el 2010 la gasolina costaba 7.88 pesos y para el año 2017 el precio nuevo de la gasolina fue de 15.99. Para ello tendríamos que hacer una diferencia entre el 15.99 menos el 7.88. En total, el nuevo precio, más bien el incremento en esos periodos comprendidos fue de 8.11 centavos. Y si lo convertimos a porcentaje, sería que el 7.88 es igual al 100%. Y entonces 8.11 ¿a cuánto es igual? Tendríamos que multiplicar 8.11 por 100 y el resultado obtenido entre 7.88. El incremento fue de 102.91%. Entonces, ahora sí, sabemos que
la gasolina en este periodo comprendido dio un incremento del 102.91% y el salario mínimo incrementó en este periodo de tiempo un 39.29%. Una vez que realizamos ese análisis, ahora sí podemos resolver la pregunta. ¿Aumentaron en la misma proporción el precio de la gasolina y el salario mínimo? Efectivamente, no. No aumentaron proporcionalmente. ¿Por qué? Porque el precio de la gasolina aumentó más del doble en ese periodo, pero el salario mínimo no. Si se fijan, aumentó más del doble, que equivale al 102.91%, mientras que el salario mínimo ni siquiera la mitad aumentó. Aumentó solo el 39.29%. Muy bien, ahora dice, reúnete con 2 compañeros o 3 para trabajar en equipo. Hagan lo que se indica. Investiguen datos numéricos que varíen respecto al tiempo de algún tema que sea de su interés o que consideren relevante. Por ejemplo, el peso promedio de un bebé durante sus primeros meses de vida, la cantidad de goles anotados por un futbolista durante los últimos años, el promedio de temperatura ambiental de su localidad para las 4 temporadas del año, la cotización del euro o del dólar a lo largo del mes, la población mundial durante las últimas décadas, las medallas ganadas por un país en las últimas ediciones de las Olimpiadas o cualquier tema que resulte de su interés. Una vez que seleccionen su tema, con los datos que investiguen, elaboren en su cuaderno una gráfica de línea y redacten un texto que resuma lo mostrado en la gráfica. Por ejemplo, y por último dice, presenta al grupo los resultados de tu investigación. Podría ser el título de su gráfica, por ejemplo, esta que tengo aquí, en vez de salario mínimo, podría ser peso promedio de un bebé durante sus primeros meses de vida. Y podrían poner aquí, por ejemplo, mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6, y así sucesivamente hasta el mes que ustedes consideren. Y hacia arriba podremos poner de 1 kilo en 1 kilo, por ejemplo, 1, o de 2 kilos en 2 kilos, 2, 4, 6, 8, 10 kilos. Y ustedes, por ejemplo, en su investigación, si un bebé en el primer mes pesa 4 kilos, le ponen el puntito ahí. Si en el segundo mes pesa 4 kilos y medio, el puntito iría más o menos así. Si en el tercer kilo subió que a 6 kilos, entonces le van poniendo y una vez al final realizan su gráfica dependiendo cómo les haya salido. Eso puede ser con el peso de un bebé, con la cantidad de goles, con el promedio de temperatura, la cotización del euro o del dólar, la población mundial o las medallas ganadas de un país. Eso es elección de ustedes. Taller de matemáticas. La tabla muestra el pronóstico de temperatura en una ciudad para diferentes horas del día. Dice, a las 2 de la tarde la temperatura es de 14 grados, a las 5 de la tarde, a las 5 de la mañana, perdón, a las 2 de la mañana es de 14, a las 5 de la mañana de 12, a las 8 de la mañana 15 grados, a las 5 de la tarde 29 grados y a las 11 de la noche 16 grados. Elabora una gráfica de línea con los datos de la tabla. Una posible gráfica quedaría de la siguiente forma. Si se fijan en la parte inferior, podríamos empezar de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, inclusive hasta el 24, que son las horas que tiene un día. Y si se fijan, la temperatura más pequeña es 12 grados y la más alta corresponde a 30 grados. Entonces, podríamos ir de 10 en 10 o de 5 en 5 en el eje vertical. Y ya una vez que determinemos las medidas del eje vertical y del eje horizontal, ahora sí plasmamos a las 2 de la tarde 14 grados. Si te fijan, a las 2 de la tarde 14 grados y escribo mi puntito. A las 11 de la mañana 25 grados. Busco 11 de la mañana 11 grados. Perdón, 25 grados. Y por último, por ejemplo, a las 8 de la noche o a las 20 horas, 21 grados. 20 horas, 21 grados.
Aquí lo tenemos y lo trazamos. Redacta en tu cuaderno un texto que resuma lo mostrado en su gráfica. Un posible texto podría ser que en cierta ciudad el pronóstico de temperatura por las mañanas está entre 12, que es la mínima, y no sé, 16 grados. Y la temperatura máxima es de 30 o de 29 a 30 grados durante la tarde. Esa podría ser una descripción. Otra descripción podría ser que la temperatura más baja en esta ciudad se encuentra a las 5 horas y la temperatura más alta se encuentra a las 14 horas. Esa podría ser otra posible descripción. Te invito a que te suscribas al canal y que actives todas las notificaciones, lo cual nos ayudará bastante a ambos. A ti te permitirá estar al tanto de los próximos contenidos que se suban y a mí me ayudará a que el canal crezca. De igual forma, no olvides dejarme tus comentarios, compartir y darle me gusta a este video si te ha ayudado con tu tarea, ya que con mucho gusto lo realicé por apoyarte. Así, doy por concluida la lección número 25 más sobre gráficas de línea de la secuencia 9, páginas 60 y 61 de tu libro de texto Conecta Más Secundaria Matemáticas 2.